Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Tomando la serie que los jóvenes ya también han iniciado, el pasado quedó atrás, y siguiendo también nosotros, ¿verdad?, con ciertas sugerencias de adultos que dijeron también, sería bueno que esa serie sea para nosotros. Aquí estamos también, ¿verdad?, con esa serie, el pasado quedó atrás. Por cierto, el domingo anterior ya se ha hablado, ya se comenzó. Yo quiero llevarlo a un versículo que sé que usted se lo sabe de memoria. Es un versículo que se encuentra en la epístola a los Romanos, un versículo muy conocido por nosotros. Encierra tanto poder y convicción este versículo. Y está en Romanos capítulo 1, versículo 16. Ya usted sabe el versículo a que nos referimos. Yo lo leo en la traducción del lenguaje actual, que nos dice de la siguiente manera, con reverencia al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. Nosotros conocemos, ¿verdad?, bien la Reina Valera. Y esa expresión de poder y de convicción que tiene este versículo, hermano, realmente es muy rico en convicciones y en poder. ¿Sabe que la palabra poder en ese versículo, el original, es de donde se deriva la palabra dinamita? Y usted sabe el poder que tiene la dinamita, ¿verdad? El poder de Dios, la palabra de Dios es dinamita, es poder. Pero lo dice con tanta convicción porque yo no me avergüenzo de esa palabra. ¿Por qué tanta convicción? ¿Quién fue aquel que pudo expresar esas palabras con tanta autoridad de Dios? Porque tiene autoridad de Dios. Hermano, este hombre pudo experimentar ese poder en su propia vida. Por eso pudo decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque él sabía la vida de transformación que había sufrido en las manos de Dios y a causa del poder de esta palabra. Porque siendo lo que era, Dios lo convierte en un fervoroso apóstol. Estamos hablando, por supuesto, de Pablo. ¿Quién era Pablo? Cuando se encontró, antes de encontrarse más bien, con este poder. Saulo y Pablo, ambos nombres de la misma persona. Uno es en hebreo y el otro es en griego. Ya usted sabe que nació en Tarso de Cilicia, que hoy es Turquía. Pero así como los ciudadanos de una ciudad, sus características
también hacen caracterizar a la ciudad a la cual pertenecen, dicen que esta ciudad de Tarso era una ciudad de rica cultura y educación. Por lo tanto, las personas que eran de ahí se entendía que eran cultas y que eran también muy educadas. Aparte de eso, este muchacho, romano por nacimiento, judío en religión, con una educación diversa porque sabía más de 2 idiomas, el apóstol Pablo, pero fue tan ferviente en la ley judía que se educó a los pies de un maestro muy famoso llamado Gamaliel. Fue tan celoso de la tradición de sus antepasados, pero su enfoque era en la ley de Moisés y en el estricto cumplimiento de esa ley. Hermano, cuando le estoy diciendo que él se enfocaba en ese estricto cumplimiento, no solo hablamos de los 10 mandamientos y que cumplía los 10 mandamientos. Hay cientos de leyes registradas en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cientos de leyes, cientos de reglamentos. Aparte de eso, los judíos habían hecho, voy a usar esta palabra, como un código de interpretación de esa ley, que era la forma en que tenían que cumplirla, y todo esto, este hombre también lo cumplía. Yo creo, hermano, que, bueno, es incomparable. Pero este estricto cumplimiento de la ley lo condujo al mayor conflicto que hubo en su vida. Cuando él se encuentra con un nuevo movimiento religioso por ahí, y ese movimiento religioso nuevo, por supuesto, ¿verdad? Porque era el movimiento del cual hablaba de un hombre. Un hombre, hermano, que decía que este hombre no había venido a dejar sin efecto la ley, sino que a cumplir la ley. Y así dice la palabra. Jesucristo no vino a dejarla sin efecto, sino que a cumplir la ley. Pero para él no le cabía en la cabeza, no podía encajar cómo el mensaje de amor, de gracia y de redención en ese hombre que era Jesús podía encajar en el estricto cumplimiento de la ley. No le cabía en la cabeza al apóstol Pablo. Era un desafío porque su fe se basaba en reglas y en regulaciones. Su enfoque en la ley, tanto era su enfoque en la ley que lo hizo perder el espíritu de la ley. Le explico esto. Cuando hay una ley y no se puede comprender directamente en ciencias jurídicas, entonces se le dice al intérprete, vaya al espíritu de la ley. ¿Qué es esto? Vaya a quien dio la ley y hay que ver cuáles eran las condiciones y lo que este que dio la ley quería. Entonces a Pablo se le olvidó que había un dador de la ley al cual él tenía que acudir, sino que se centró solamente en la ley, dejando, por cierto, ¿verdad?, sin efecto el amor y la misericordia del Dios de los cielos. Y esa devoción lo llevó a la persecución de los cristianos. Este hombre tanto era que quería que se cumpliera la ley, que veía en los cristianos una amenaza. Pero aquí vemos nosotros nuevamente que a Cristo no le importa la condición en la cual podríamos estar para llamarnos. ¿Le importó cómo estábamos nosotros cuando nos llamó? A Pedro lo llamó. Pedro, que estaba confiando en sí mismo, y lo llamó. En este caso está llamando a
Pablo, a él no le importa. Y mire, Pablo tenía muchas ventajas a su favor. Pablo confiesa en Filipenses 3, no lo vamos a buscar, que tenía tantas ventajas, pero esas ventajas, dice, eran según la carne. Fíjese hasta qué grado llegó él ya de comprensión. Y yo dijo, si tengo de qué gloriarme, ese soy yo, dijo. Soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Mire, todo el trasfondo. No, el currículum de este hombre valía la pena. Yo no sé cuál era su currículum, pero, ¿verdad? Sin embargo, fíjese que como ventaja de la carne, incluso, no dejaba de ser un perseguidor y un asesino de cristianos. Y lo hacía por celo, porque él quería todo lo correcto para Dios. O sea que él estaba, según él, ¿verdad?, en lo correcto. Y dice que era irreprensible en cuanto a la justicia de la ley. ¿Cree usted que de cualquiera de nosotros hubieran dicho así? Lo dudo. De mí no. De mí no, no sé de usted. Pero en cuanto, dijo, a la justicia de la ley, este hombre, irreprensible, irreprensible. Yo creo que, hermano, hasta este momento, ese hombre como que es un gran santo, ¿verdad? Pero iba a matar. Y dice que iba con todo aquel ímpetu, pero estaba tan apegado, oiga bien, al legalismo que se cegó al amor y a la misericordia de Dios. Y es entonces cuando Cristo lo recibe. Aquellas manos que iban a derramar sangre se encontraron con los brazos del Señor Jesucristo. Yo puedo ver ese cuadro, hermano, como cuando el niño está de berrinchudo, que se tira casi aquí, y la mamá amorosamente lo abraza para poderlo sosegar. Así los brazos de Cristo sosegaron aquel ímpetu de aquel hombre que lo que quería era matar cristianos. Porque, hermano, no fue Pablo quien recibió a Cristo, fue Cristo quien recibió al apóstol Pablo. Algunas veces nosotros, por un decir, vea, reciba a Cristo. No, así, Cristo nos tiene que recibir a nosotros, hermano. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, cegado por el amor, cegado por el legalismo, no podía ver el amor y la misericordia. No se daba cuenta de su falibilidad. Hermano, todos somos falibles. ¿Qué quiere decir esto? Estoy hablando en chino, no. Que todos podemos equivocarnos. ¿Sí o no? No, y aunque no hayan muchos amenes, a ver cuántos errores llevamos en la vida. Ninguno de nosotros es infalible. Infalible solamente uno. Es infalible, está sentado en el trono de gloria y se llama al Rey de Gloria, admirable consejero, príncipe de paz. Ese es el infalible. Pero él tenía el riesgo de equivocarse. En él había la posibilidad de autoengañarse. En él había la posibilidad de errar tal y como la hay en cada uno de nosotros. Pero él tuvo que aprender la compasión, la humildad y el arrepentimiento. Y él llegó a decir que se consideraba el más pequeño de los apóstoles e indigno de ser un apóstol porque persiguió a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero él reconoció que lo que era a causa de la gracia del Señor Jesucristo. Porque cuando dijo, yo soy el más pequeño de ellos, sí dijo, pero he trabajado más que cualquiera de ellos. E inmediatamente agrega las palabras, bueno, no yo, sino la gracia del Señor Jesucristo. Humildemente este hombre reconoce que todo lo que había hecho no lo hacía por sus capacidades, sino por la gracia del Señor Jesucristo. Piensa ahora, ¿habrá alguna condición
que evite que Jesús nos llame? ¿Se puede detener Cristo por cualquier razón y que no nos va a llamar? Si nos ha llamado en circunstancias, hermano, difíciles, ¿de dónde nos ha sacado el Señor? Del adulterio, de la fornicación, de la borrachera, de las malas habladas, del orgullo, de la vanidad, del pecado nos ha sacado. Él fue el que alargó la mano y nos ha sacado del lodo cenagoso. No hubo en nosotros ninguna condición que detuviera a Cristo. No hay condición que pueda detener a que Cristo nos llame para su gloria y para su honra. Pero este hombre, hermano, sufrió una conversión tan radical que la Biblia la narra. Hechos capítulo 9 del 1 al 9, no lo vamos a leer. Usted conoce bastantes detalles de esa historia. Cuando él había pedido documentos para ir a buscar a los cristianos que andaban por ahí hasta fuera de Jerusalén, cuando de repente dice que una gran luz que sobrepasaba al sol en su fuerza, y dice que cayó. Muchas veces hasta en las escuelas bíblicas me estaba riendo de eso, porque se presenta a Pablo cayendo de un caballo. Pero realmente la Biblia no dice que andaba a caballo, solo dice que cayó. ¿Y sabe qué? Porque hay dos relatos de la conversión de él. Uno al leerlo sabe que no solo cayó él a tierra, cayeron todos los que iban con él, porque el poder era de Dios el que estaba ahí. Hermano, todos ellos cayeron, no solo el apóstol Pablo. Todos cayeron al suelo. Sin embargo, dice que oyeron la voz, pero no entendían lo que la voz le decía. La voz solo era para el apóstol Pablo. Mire qué lindo esto, hermano. Y él se dio cuenta que la verdadera fe no reside en la rigidez de la ley, sino en el amor incondicional de Dios y en su gracia redentora que se encuentra solamente en la persona de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, de entre las ramas del judaísmo en el siglo I, fariseos, saduceos, esenios, celotes, Pablo pertenecía a la más rigurosa y representativa de esas ramas, que eran los fariseos. Y aunque ya no existan como tal, el espíritu que identificaba a los fariseos, believe me, existe hoy en día. No guarde mucho silencio. Es cierto. Hay espíritu de fariseos todavía. Hay espíritu de fariseos. Se caracterizan principalmente por un énfasis exagerado en lo externo y ausencia de amor y compasión. Somos bien dados, hermano. Solo lo que miran los ojos. Por eso es que cuando Samuel, ¿verdad?, vio venir a todos aquellos muchachos desfilando, este es el rey, dijo, este Eliab que es tan alto y tan aquí, tan allá. Y le dijo, Samuel, no te equivoques, tú miras solo lo que tus ojos ven, más allá de las narices, no sé, pero yo miro el corazón, le dijo. No son estos que se miran apuestos y grandes. Hermanos, nosotros somos dados a ver más lo externo y a juzgar más por lo externo, dejando el amor y la compasión de lado. Y ese es un espíritu de fariseo. ¿Ya viste cómo anda? Ese no está en nada. Ese, fíjate que cuando me saludó, ni Dios le bendiga me dijo. Buenos días me dijo. Ya se cayó. Así somos. Así somos, hermano. No, yo sé que no van a haber muchos amenes. ¿Ya? Pero esta señora va a seguir hablando.
Mire, el Señor Jesucristo identificó ese espíritu cuando le dijo: ¡ay, hipócritas fariseos! ¿Cómo se les ocurre? Les dijo. Ustedes están pensando solo en diezmar, pero se olvidan del amor y de la compasión. Es necesario diezmar, le dijo, pero no olviden, oiga bien, no olviden la justicia, la misericordia y la fe. Si lo que hacemos por el Señor, hermano, no está abonado de justicia, de misericordia y de fe, solo somos bulla, solo somos externos, pero no hay en nosotros el espíritu que debe mover para que sean agradables nuestras acciones al Rey de Gloria. Ese espíritu está todavía, hermano. Así es que, miren, fariseos, les dijo: mire, hermano, así es que usted tiene que saber por qué hace las cosas. No es donde va Vicente, donde va toda la gente y yo lo hago porque aquel lo hace y yo lo... Nada. Cada uno, dijo Pablo, esté convencido en su propia mente. Cada uno de nosotros, y eso lo enseñó el apóstol Pablo. Dejemos de hacer tanto énfasis en lo exagerado, en lo externo. Hermano, sepamos distinguir lo que es una costumbre de lo que es una doctrina. No podemos dar por sentados costumbres como infalibles. La palabra de Dios es infalible. Las doctrinas de Dios no pueden cambiarse. La justificación por la fe yo no puedo negociarla. Que Cristo nació de manera virginal de María, tampoco puedo yo comerciar con esa verdad. Pero si me siento en el último banco, me siento aquí o me siento allá, o tengo una banca que ya creo que solo es mía. ¿Se ha fijado que algunas veces eso sucede? Y cuando usted no viene a la hora, ya otro se ha sentado ahí y dice: me quitó mi banca. Como que tuviéramos escritura de propiedad, ¿verdad? ¿Ah? Hay costumbres, hermano. Hay costumbres. Y esas costumbres no les tenemos que dar nosotros por exigencia. ¿Qué otra cosa caracteriza a los fariseos? El deseo de proteger la ley de Dios. Nosotros diríamos de proteger la palabra de Dios con reglas humanas. Un ejemplo de ello lo da Cristo. Señor, le dijeron, mira estos chucos, no se lavan las manos para comer. Van a comer con manos inmundas, Señor. Hipócritas, les dijo. Así dijo. No me mire a mí así, mire a la palabra de Dios. Hipócritas. Eso es de acuerdo a la tradición de los ancianos, pero eso no estaba en la ley y ya querían condenar a los discípulos por no lavarse las manos y tal vez eso les iba a ayudar a inmunizarse. ¿Cómo así? Ajá, hermano. Un legalismo terrible. Lavarse las manos era una tradición. No era ley. Eso no tenía nada que ver con la ley de Dios. Muchas veces nosotros queremos proteger a la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita nuestra protección, sino que ella se defiende por sí sola, como dijo San Agustín. Y la palabra de Dios caerá siempre por su propio peso. No necesita defensa. Solo preséntela y ella hará lo que tenga que hacer. Pero nosotros, hermano, algunas veces, mire, y le lo digo porque esta servidora, cuando llegué a Cristo, yo siempre murmuraba: ay, Señor, yo no sé por qué nos trajiste a esta iglesia. Digo, ¿por qué no nos llevaste a otro tipo de iglesia, Señor, un poco más equilibrada? Y le decía yo a la hermana, a la esposa del pastor: hermana, ¿y por qué tal cosa? Ah, es que así se mira más bonito. Ay, Dios mío. ¿Y
Eso no me pegaba en el cerebro, hermano. Perdóneme, pero no me daba a mí. Yo no sé si a usted aquí le han contestado así, que se mira más bonito algo. Pero no tenemos que hacerlo por bonito, sino porque la palabra de Dios sí lo dé. ¿Me estoy dando a entender? Yo lo veo algo así como escéptico a usted. Porque yo le pregunté y le dije, ¿por qué hermanas aquí, hermanos allá? Le dije, es que así se ve más bonito, me dijo. Vaya, dije yo. Yo esperaba una respuesta espiritual, hermano, porque somos iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué no se sientan a la par, la familia? Porque van a estar pensando cosas malas entre ellos dos, me dijo. Y le estoy diciendo la verdad. Y yo me quedé. ¿Y esto qué es, pues? No le digo que por eso murmuraba de que Dios nos había llevado a esa iglesia, pues. Murmuraba yo. Yo fui murmuradora, como usted. ¿Quién no ha murmurado? Gracias por esa sinceridad. ¿Quién no ha murmurado en su vida, hermano? Hemos murmurado contra los padres, hemos murmurado contra el jefe, hemos murmurado aquí en la iglesia. ¿Y quién no murmuraba? Y yo murmuraba contra el Todopoderoso, imagínense. Pizquita de gente yo. Señor, ¿y por qué? Señor, ¿será que vas a condenar a tal rama del cristianismo porque usan tal y tal cosa? Señor, ¿vas a condenar a esta otra rama por esto y esto? Le decía yo. Y en el fondo, no. Porque, hermano, esa mujer que no me supo contestar nada a mí, me hizo el favor de mi vida. Me mandó a la Biblia. Ella no lo supo nunca, pero yo a donde me refugié fue a la Biblia. Cada uno esté convencido en su propia mente, dijo. Así dice el Señor. Hermano, nosotros muchas veces nos llenamos de reglas que venimos recogiendo. ¿Y quién lo dijo al final? No, es que así se ha hecho toda la vida. ¿Se ha fijado que hay gente que así es? No, es que así lo hemos hecho toda la vida. Pues sí, pero ¿y si no funciona? ¿Y si ya los tiempos están dando para que haya un cambio? ¿Ya me entendió? No estamos hablando de romper a la Biblia, no estamos hablando de fallarle a la Biblia. Estamos tratando de entender que vivir en un cristianismo sano y saludable, hermano, trae vida en abundancia. Eso me llevó a andar leyendo. Y le dije, Señor, gracias. Hermano, otro que caracteriza a los fariseos es el orgullo. Y en muchos de nosotros hay todavía. No, hermano, yo no. Desde ella es orgulloso. Porque todos fallamos. Todos somos falibles. Ese orgullo, hermano. Mire, hay gente que se siente más santo que otro. Sí, se lo digo. Es que la fulana, una gran turbia. Yo no hago eso. Cuando la ven. Hermano, hay gente que cree que ora mejor que otro. Se lo digo. Yo lo sé. Créalo. ¿Es orgullo o no es orgullo? ¿Sabe qué? Las palabras, he aprendido que las palabras solo son el ropaje de la oración, pero que la verdadera oración es la que sale del corazón y solo Cristo puede leer ese corazón. Solo Cristo puede leer el corazón de los hombres. De ahí nadie. ¿Qué otra cosa? Yo estoy más cerca de Dios. Yo creo que a nada viene. Y ese, un gran impillote que es. Hermanos, nos tildamos unos a otros. Por eso el apóstol Pablo dijo, mire, tengan cuidado si se andan mordiendo, no se muerdan mucho, porque se van a consumir. Así dice Pablo. El mismo Pablo lo dice. Hermano, es que Pablo fue usado en gran manera.
Entonces, todas estas cosas, hermano, mire, y se lo digo se lo estoy diciendo realmente porque el legalismo extremo, ese fariseísmo hace daño a la iglesia del Cordero. Nosotros hemos venido a ser parte de un reino que ha prometido darnos vida y vida en abundancia, no un reino de terror, como algunas veces nos sentimos. Y si hago esto, ¡pum!, ya, al infierno completamente. Dios nos va a disciplinar si hacemos algo que no está debido. ¿Me estoy dando a entender? ¿Ah? Y se lo digo por mí. Mire, allá en El Salvador, vaya, le voy a hablar de esa experiencia. Allá en El Salvador, en un tiempo, después, nosotros no hemos dejado de servirle a Dios desde que venimos a Cristo. 41 años de servicio a Él en todas las posiciones que usted se puede imaginar. Hasta en eso que usted piensa, hasta ahí hemos servido a Dios. Vaya, hemos andado en todas las posiciones que haya en la iglesia, ¿verdad? Pero, hermano, hubo un tiempo en el cual, ¿verdad?, después de los cultos de la mañana, al pastor, al hermano René se le ocurrió, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a dar una paseadita después de los cultos, vamos a ir a la playa. Entonces, los días domingos habíamos servido, habíamos estado en culto, habíamos, hermanos, también servido familiarmente con la familia y toda la cosa. Pero ¿sabe qué? Y otra cosa, a la niña nuestra le había un doctor recetado que entre más aire del mar respirara, era mejor. Y de hecho sí, eso le ayudó bastante. Y como allá en El Salvador, hermano, después de un culto, si a media hora y ya usted está en la playa. Ese es un privilegio que no cualquier país del mundo lo tiene. Nosotros, hermanos, bueno, si acaso, como me decía un hermano, ustedes solo la velocidad primera meten y ya están al otro lado, me decía. Es cierto. Entonces nosotros íbamos, pero esta su servidora, como legalista la mujer, hermano, y cuando íbamos a la playa, yo ya sentía que Dios... Cuando ponía un pie en la playa, ay, Dios mío, un rayo me va a caer por andar en día domingo aquí. Imagínese la mujer. Nunca se lo dije al pastor, ¿verdad? Él era el que mandaba, él era el que decía, y yo iba. Pero créalo que cuando ponía pie en la arena, ay, ya sentí aquel rayo encima. Hermano, nunca me mató un rayo. Pero son las cosas que le meten a uno. Justamente esta semana, una hermana tenía 2 problemas legalistas. Oiga bien, no le pedí permiso a ella, por eso no puedo explicárselo del todo. ¿Y usted de dónde agarró eso? Le dije, si nuestra iglesia no enseña eso. Del Antiguo Testamento, me dijo. Pues cuando lea algo del Antiguo Testamento, venga y pregunta primero, le dije. Pero... fíjese que hasta lloró y me dijo, ay, qué alivio, me dijo, qué alivio lo que me ha dicho, porque yo ya me sentía condenada completamente. Hermano, así llega el legalismo, no crea. Tal vez usted no lo ha vivido, pero yo sí lo he vivido y por eso le estoy hablando. No sea tan legalista. Tenemos libertad en Cristo Jesús, una libertad cuyos límites son el amor y el respeto al Dios que nos dio la vida, al Dios que nos dio la vida. Pablo dice, recibid al débil por la fe y no contiendan por costumbres. Eso no los va a llevar a nada. Y cuando les presenten algo de comer, dijo, ustedes coman y den gracias a Dios. Mire, en el primer culto les contaba, ¿verdad? Que en cierta oportunidad una vecina nos llevó unos tamalitos, como a mí me encantan los tamales, más los de Oriente, del país, El Salvador. Mire, ¿y sabe qué? Aquellos tamales estaban bien buenos. Pero viene otra persona, no la que me los dio, y me dijo, y usted sabe, me dijo, ¿qué tamales se ha comido? No, le dije, pero estaban buenos.
Es que mire, me dijo la vecina, se los había dedicado a San Judas, me dijo. Pues pobrecita de ella, porque San Judas no come, le dije, pero yo sí me los comí. No, dele fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque aquella estaba espiando mi libertad en Cristo. Yo tenía libertad de comerme mis tamalitos. Yo no sabía de dónde venía. Y los ídolos para mí nada son. ¿Y para usted? Tampoco. Claro, ¿verdad que no? Ya no va a tentar y va a andar agarrando. No, sí, así, ignorantemente le llegó algo, pues usted ore y diga, mire hermano, si hay sectas del cristianismo que no comen ni el famoso pollo campero del Salvador. No, usted lo puede tomar en broma, pero es muy verídico. Se les ha ocurrido que ese pollo es inmundo. Pobrecito para los dueños del campero. Porque dicen que no se debe comer pollo con sangre. ¿Y a quién le ocurre que los van a estar retorciendo el pescuezo uno por uno? En las granjas, hermano, les pasan una guillotina todos así. ¿Sí o no, hermano? Es así. Van a estar teniendo tanto empleado para estar. Como mi papá con el pavo del 24 y el 31. No, hermano. Somos legalistas y orgullosos. Y no queremos admitir nuestros propios errores. Creemos que todo lo que nosotros decimos así es. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, Señor. Mire, el apóstol Pablo, él mismo se estaba engañando. ¿O no se estaba engañando él mismo? Pablo se estaba engañando él mismo. Y era un hombre irreprensible. La vida de Pablo dio un giro cuando dejó ese pasado atrás. Y él mismo confiesa, oiga bien, cuando hacía su defensa frente al rey Agripa y le dice, Rey Agripa, créame que yo hacía esto porque estaba convencido que era mi deber luchar contra el nombre del Señor Jesucristo. Yo eso estaba convencido. Yo aprecié a muchos santos. Yo le dice, di mi voto. Yo asentía cuando los iban a ejecutar y los castigaba para que blasfemaran el nombre de Cristo. ¿Sabe lo que significa eso? Tortura, hermano. Los torturaba para que dijeran que Cristo no era el Salvador, no era el Hijo de Dios. Y los persiguió hasta en el extranjero. Pero hubo un cambio de dirección. Y de defensor de la ley, él se convierte en un discípulo del Señor Jesucristo. Porque eso tiene mucho que ver también con el espíritu fariseico. Seamos enseñables. Ese es uno de los aspectos de la sabiduría que se vio uno de estos días en el libro de la sabiduría de Tim Keller. Ahí decía, seamos enseñables, estemos dispuestos a ser enseñados. No todo lo que nosotros decimos está correcto siempre. Y no es todo lo que a mí me gusta siempre. Nosotros tenemos que tener esa capacidad, esa sabiduría de ser enseñables. Y habiendo recibido ese plan de Dios confirmado por Ananías, oiga bien, que Dios lo había elegido a él como ministro y testigo. Y le dijo, yo te pongo para que tú hables las cosas que has visto, las que estás viendo y las que verás, Pablo. Hermano, qué gran privilegio, qué cambio de dirección. Él fue bautizado inmediatamente. Y comienza a predicar en las sinagogas y también a judíos y gentiles que Jesús es el Hijo de Dios. Y los confundía porque decía, ¿y cómo este que antes perseguía a ese nombre hoy está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios? Después de eso, claro, tuvo un retiro en Arabia, etcétera, etcétera. Pero su primera reacción fue hablar de Cristo. Y aunque Pablo no conocía, hermanos, realmente en detalles cuál sería su futuro, sabía que era mejor
seguir en el plan de Cristo que volver a su antigua vida. Él lo sabía perfectamente. Dice que habiendo enseñado públicamente y por las casas acerca del arrepentimiento y la fe, yendo a Jerusalén, él vio por un momento su futuro con incertidumbre. Ahí está en capítulo 20 del libro de los Hechos. No he ido leyendo las porciones porque son bastante amplias, pero usted puede en su casa, vaya y busque en una concordancia Pablo y lea todos los pasajes que tienen que ver con Pablo. Y ahí se va a dar cuenta que él enseñó públicamente y por las casas. Y cuando iba para Jerusalén, vio por un momento incertidumbre. Y dice que lo único seguro que tenía era la revelación del Espíritu que le decía, te esperan persecuciones, te esperan tribulaciones, Pablo. Ay, quién sabe que nosotros hubiéramos seguido de ahí, hermano. Pero él dijo, voy con el plan. Voy con el plan de Dios, porque es mejor el plan de Dios que nuestro propio camino. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y hermano, comienza una nueva vida para el apóstol Pablo, porque ya tenía como fundamento al Señor Jesucristo. Acuérdese que Dios pone nuestros pies sobre la peña de los siglos, y esa peña de los siglos se llama Cristo Jesús. Tenía la convicción del mandato de Jesús para hacer luz para los gentiles. Y eso era para que recibieran salvación hasta lo último de la tierra. O sea que hubo en el apóstol Pablo un reinicio. Ahora en computación, ¿cómo le podríamos llamar? Un reset. Hubo un reset. Exacto. Hermano, ¿no cree que nuestro cerebrito algunas veces necesita un reset? ¿No cree que nuestro corazón necesita un reset? Reiniciarnos, preguntarle a Dios hasta dónde vamos, cómo vamos hasta ese momento y si vamos bien en esa dirección, que nos fortalezca y nos vigorice. Pero que si esa dirección no es la correcta, que si esas convicciones no están correctas, que Dios la reinicie en nosotros. En mí ha habido reinicios y no solo uno. No. ¿Por qué? Porque tenemos que estar abiertos a la transformación que Cristo va dando día con día, momento a momento, y ya no vamos a ser los mismos de antes porque Cristo nos va cambiando en su gloria. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Mire, él honraba su ministerio porque sabía de quién lo había recibido. Si él dijo en una de las epístolas, creo que a Gálatas, dijo, mi ministerio yo no lo recibí de nadie de ustedes, les dijo, ni por medio de ustedes, sino que Cristo me lo dio, directamente me lo dio a mí. Yo le hago la pregunta, ¿quién lo llamó directamente a usted? Pues entonces dele la honra y dele la gloria y dígale, Señor, gracias, tú me has llamado, me has llamado, me has llamado. Y mire, él reconoce considerar su pequeñez más que todos, ya no dijo apóstol, sino de todos los santos, o sea, de todos nosotros. Él dijo, yo soy el más pequeño de todos los santos. Ay, hermano, para que un gran hombre de Dios diga eso, es porque realmente es un gran hombre de Dios. Porque muchas veces nosotros es poquito, hermano. Es poquito lo que hemos recibido y somos enaltecidos. Ahí está la palabra. Medio podemos hablar unas cuantas letras y ya nos creemos eruditos, hermano. Sí. Medio a veces hacemos un ayuno en una semana y ya nos sentimos más engrandecidos que nadie. Pablo era un hombre que tuvo que aprenderlo, hermano. Aprendamos nosotros sin que nos pase la de Pablo. Nosotros no nos va a bajar del caballo porque no era ni caballo. Ahí la Biblia no menciona caballo. Hasta del carro nos va a tirar.
que andamos con tonterías. ¿No cree? Dios lo puede hacer. ¿Sabe por qué lo puede hacer? Porque para Dios es más importante nuestra alma que las cosas materiales. Dele fuerte el aplauso al Señor. Él dijo, soy limitado y necesito que Dios me enseñe. Necesito que Dios me vaya transformando por su amor y su misericordia. Hermano, y por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos. Cualquiera de nosotros, hermano, merecíamos ya. Pero Dios ha sido bueno y nos ha dado una nueva oportunidad. Y a Pablo le dio otra oportunidad, una segunda oportunidad. Bendito el Señor por las segundas oportunidades. ¿Quiere usted una segunda oportunidad? Ay, hermano, a mí ya va por la tercera, por la cuarta quizás. Pero siempre da las oportunidades. Hermano, Pablo tenía un poder que no era propio y él lo reconocía, provenía de Dios. Él, aunque andaba predicando bajo peligros, persecuciones, él fue testigo de conversiones y de milagros extraordinarios. Su historia es tan radical como le vuelvo a repetir. De un perseguidor de la iglesia se convierte en uno de los apóstoles más fervorosos que puede existir en la Biblia. En la isla de Pafos reconoce, oiga bien, ahí en la isla de Pafos había un gobernador, un funcionario romano que se llamaba Sergio Paulo. Pero andaba rondineándolo, porque siempre andan rondineando sabandijas por ahí, ¿me entiende? Cuando Dios quiere tocar la vida de una persona, estaba Bar Jesús, un mago malvado que andaba rodeando a Sergio Paulo. ¿Y sabe qué dijo Pablo? La mano del Señor estuvo contra ese mago, dijo, y quedó ciego. ¡Ja! No dijo mi mano, no dijo yo, el apóstol Pablo. Obré y puse quieto a ese mago. No, hermano, con humildad dijo, la mano del Señor. Oiga bien, la mano del Señor fue contra el mago, dijo. Y lo dejó ciego. De manera que Sergio Paulo se acercó a Dios, porque ya el mago estaba fuera del ring, hermano. En Listra, oiga bien, fue sanado un paralítico, de nacimiento. Y por eso a Pablo y a Bernabé los querían adorar, los querían poner guirnaldas, llevarlos al templo y a adorar. Y esos hombres no recibieron ni las cosas que le llevaban de regalo. Esos hombres no recibieron adoración de hombres y les dije, ¡hey, deténganse! No vean en nosotros más de lo que nosotros somos hombres, como cada uno de ustedes. Dijo, mire qué lindo. Y ahora, hermano, media cosa, ¿verdad? Y ya el hombre ya quiere engrandecerse más que Dios. Pero todas las cosas, todos los milagros, Pablo reconocía que venían de Dios y no de la mano de él. Mire, en otra oportunidad, ¿sabe qué pasó? Una joven en Filipos fue exorcizada de un espíritu de adivinación. ¿Y sabe en el nombre de quién? No en el nombre de Pablo, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Le dijo, te ordeno que salgas de ella, y aquel espíritu se fue. Y ahora tantas órdenes que damos. Bueno, no me gusta usar eso de orden a mí, gracias a Dios, pero puede ser que en algún momento lo haya usado, ¿va? Ahí me voy en la redada también. Tanta gente, te ordeno, decreto. El que decreta es el Rey de Gloria. La autoridad final se llama Jesucristo de Nazaret, y es en ese nombre que se hacen todos los milagros que hay. Y mire, él lo reconoce. Fueron encarcelados, fueron liberados de una manera extraordinaria, hermano. ¿Qué fue lo que mandó el Señor para que fueran liberados de esa cárcel en Filipos?
Un gran terremoto. Bueno, y mire, yo sé que saben ustedes mucho, pero quedan calladitos ahí. Le doy hasta pistas para que aprendan. Un terremoto mandó, porque su siervo Pablo y Silas estaban encerrados en esa cárcel hasta con cepo y grillos. Y mandó un terremoto. Y aunque fueron ellos sueltos, no huyeron, sino que se quedaron ahí como responsables de haber sido apresados por el gobierno romano. Pero ¿qué sucedió después de eso? Hermano, el carcelero y toda su familia se convirtió al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el gran poder del apóstol Pablo, el poder de Cristo. Y mire, el poder que Dios le dio a este hombre también lo comisionó a enseñarle a innumerables personas. Escribió 13 cartas, hermanos. Dios mío, tenía tiempo el hombre para dedicarse no solamente a la predicación verbal, sino a escribir. Y hasta el final de sus días, usted puede ir al capítulo 28, versículo 31, al final del libro de Hechos. Dice que él seguía predicando y seguía enseñando acerca del reino de Dios y del Señor Jesús. Seguía enseñando, aún estando preso. No se puso a llorar y a lamentar, y yo que le sirvo a Dios, y yo que hago esto, y yo que hago lo otro, porque nosotros, como le digo, medias cosas hacemos y ya creemos que merecemos aún hasta buen trato dentro de la iglesia. ¿Sabe que mis peores tratos han sido dentro de la iglesia? Nosotros venimos bastante jovencitos a Cristo, gracias a Dios, 21, 22 años. Y yo decía, tenía mi dicho por ahí, se lo digo. Sí. Pero ni aún en el mundo he visto este comportamiento de estas personas. O el ataque o las palabras de estas personas. Así decía yo, pero decía yo. Ya no lo digo. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que nos sintamos bendecidos de padecer por el nombre del Señor Jesucristo. Y eso no importa si viene del mismo pueblo, si viene de afuera o si viene de adentro, de donde venga. Tenemos que tener esa convicción. Nosotros no le servimos a los hombres, le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que nos ha llamado y Él es el que nos sostiene y Él es el que está con nosotros y Él es el que comisionó a Pablo también. Y le dijo, estas cartas las vas a escribir. Hermano, las cartas de Pablo contienen doctrina, contienen consejos prácticos, contienen correcciones o exhortaciones, como usted le quiera llamar, y también contienen palabras de ánimo. Acuérdese que Pablo fue el que escribió, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Eso significa que aunque estemos enfermos, que tengamos problemas, que haya dolor, que haya angustia, que haya enfermedad, ¿qué dice la palabra? Gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Hermano, todo esto va a pasar. La enfermedad pasa, el dolor pasa, la angustia pasa, la enfermedad se va. Lo que queda es lo que permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Hermano, esto reflejaba un gran amor y cuidado que Pablo exteriorizó por sus iglesias. Y estas cartas del apóstol Pablo trascendieron espacio. Él allá en aquellos continentes escribió, pero el apóstol Pablo nunca vino aquí, hermano. ¿Verdad que no vino? ¿No? ¿O hay algún registro de que haya venido aquí a América siquiera? ¿Ah? O al Cabo de Hornos, que es de lo, ¿verdad? Ya lo último allá de la tierra. No vino. Pero sus cartas han llegado. Sus enseñanzas han llegado. Hasta lo último de la tierra ha llegado esa palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz.
Dele fuerte el aplauso al Señor. ¿Y el tiempo? ¿Hace cuánto escribió Pablo? Miles de años. Mire, hay obras excelentes, clásicas, literarias. Por ejemplo, El Quijote de la Mancha. Para los estudiantes de antes, esa era una obra que usted no debía dejar de leer. Ahora ni la conocen. ¿Sí? El Quijote de la Mancha. ¿Y Quijote es ese, pues? ¿Sí? Es así. Pero en la Biblia, dígame, las cartas de Pablo no están incluidas en la Biblia y han llegado hasta el espacio. Ha trascendido el tiempo, ha trascendido el espacio, porque es la palabra de Dios. Y Pablo fue el que escribió esas 13 cartas. Trascendió la vida de Pablo, pero por la conversión que hubo en él. Mire, fue esparcida esa palabra hasta lugares que Pablo nunca se imaginó. Y hay principios en ella que siguen teniendo vigencia hasta el día de hoy. ¿Se recuerda de aquel principio que dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte? Hermano, eso expresa no solo una experiencia personal del apóstol Pablo, sino un principio eterno, que en la debilidad humana es cuando se muestra la plenitud del poder de Dios. Ahí está. Declárese débil, que la fuerza de Dios vendrá sobre usted. Pero algunas veces, como estamos ahí, que todavía puedo, yo le digo, Señor, estoy topada a la pared y con las manos arriba. Ya hice lo que tenía que hacer, ahora entra tú con tu misericordia. Y el Señor es el que hace las cosas. Hermano, de no haber sido porque Pablo reconoce que en su pasado fue incapaz, fue impotente de lograr lo que Cristo le dio en la cruz del Calvario. Si él no hubiera reconocido todas esas debilidades humanas, si no hubiera reconocido, hermano, que había que aprender, reiniciarse, resetearse, no hubiera sido posible la transformación. Es necesario que nosotros día con día vayamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Un pasado inútil, en donde nos deja nuevamente ver que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. No sé usted, pero yo le pido a Dios reiniciar siempre, cada día. Hoy será mejor que ayer. Hoy, Señor. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.